Primera carta a los Corintios 10, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, miren que no caiga. Hermanos, esta es una de las prédicas o de las enseñanzas más importantes que usted pueda escuchar en su vida. Posiblemente para algunos, no para todos, esto pueda marcar un antes y un después en su vida cristiana. Las personas que nos escuchan por las redes sociales, les ruego que no emitan ningún juicio hasta que termine la enseñanza. Y ahí sí pueden crucificarme o apedrearme o lo que sea. Primero escuchemos. Quiero hablar acerca de la salvación y la entrada al reino de los cielos. Escúcheme, la salvación y la entrada al reino de los cielos. Dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos creados en Cristo Jesús, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En estos versículos bíblicos, Dios, el Espíritu Santo, la Escritura afirman, aseguran de manera categórica y contundente de que la salvación es única y solamente por la fe, sin obras, no por obras, sino solamente por la fe, por gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Gracia, escúcheme, es recibir algo sin tener que dar nada, absolutamente nada a cambio. Si a usted le van a regalar algo importante y le dicen: solamente quiero que hayas un día a cortarme cesta en la casa, póngase que le quieren regalar un carro, una camioneta, ojalá fuera cierto, y le dicen: te regalo la camioneta, pero vente una mañana a cortarme césped en la casa. Cualquiera lo haría y cualquiera pensaría que eso es un regalo, pero no es un regalo, porque de todas maneras toca hacer algo a cambio. Si le dicen: dame solamente $1 centavo y te llevas la camioneta, te regalo, igual, eso no es gracia, porque para que sea gracia usted no tiene que ni hacer ni dar nada a cambio. Si es que hay que dar algo, por muy pequeño que sea, ya no es gracia. La Escritura dice que somos salvos por gracia, no por obras, no por méritos, sino por la gracia de Dios. 2. En el libro de Romanos, solamente estoy tomando unos cuantos pasajes bíblicos porque hay muchísimos para todo, pero el tiempo no nos va a dar. El segundo pasaje al que quiero referirme es Romanos 3:23. Dice allí: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados por su gracia, por medio de la redención de Cristo Jesús. Porque por gracia
Sois salvos, decía ya en el libro de Efesios. Acá dice que somos justificados por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces acá dice que todos somos pecadores, pero que Dios nos justifica por gracia, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero nosotros somos justificados por gracia, o sea, sin tener que dar nada a cambio, sin tener que hacer nada a cambio, solamente por gracia y nada más que por gracia. Y en este mismo capítulo, más abajo, Pablo dice, concluimos pues, en el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, somos salvos por gracia y somos justificados por la fe en Jesucristo también por gracia. Todo esto sin tener que dar nada a cambio. ¿Estamos claros? Esto dice la Biblia y esto es categórico y esto no hay que discutir, porque así lo dice la Biblia. Sin embargo, quiero crear conflictos ahí en su mente. El mismo Pablo en la misma carta a los Romanos, un capítulo anterior, en el capítulo 2, versículo 5, dice: pero por vuestra dureza y por vuestro corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El mismo Pablo que dijo que somos justificados por fe sin las obras de la ley, que somos justificados por gracia, por lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora dice que por la dureza de los corazones de los hombres, atesoramos, dice, juicio para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará, Dios pagará a cada uno según sus obras. Eso ya no es gracia. Aquí hay que pagar. Dice que Dios va a pagar. Y si va a pagar es porque hemos hecho algo. El cual pagará a cada uno según sus obras. Vida eterna al que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. O sea que la vida eterna es una recompensa, es una paga. Y si es una paga, entonces es porque hicimos algo para merecerlo. ¿Sí me entiende? No es un regalo, no es un don, no es una gracia, es una paga, es un salario, por así decirlo. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces Dios va a dar vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan la gloria, la vida eterna. Pero va a traer ira, enojo y castigo sobre aquellos que son contenciosos, que contienden contra Dios, contra la palabra de Dios. Luego dice tribulación y angustia a todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero honra, gloria y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, dice que va a haber castigo y juicio para las personas, los seres humanos que hacen lo malo, pero para los que hacen lo bueno va a haber gloria, honra y paz. Entonces, este versículo parece que es totalmente contrario a lo otro que el mismo Pablo dijo. Porque no hay acepción de personas para con Dios, sean judíos, sean gentiles, sean ecuatorianos, sean lo que sea, católicos, evangélicos. No se trata de la religión, se trata de que hagas lo bueno o que hagas lo malo. Porque todos los que se inclinan al pecado
sin ley perecerán. O sea, la gente incrédula que no conoce a Dios, no conoce la Biblia, ni le importa la Biblia, pues serán condenados sin la Biblia, por sus pecados, por lo malo que han hecho. Y los que conociendo la Biblia pecan, no obedeciendo a la Biblia, también serán condenados por la misma Biblia. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados delante de Dios. Entonces, estoy creando un conflicto en sus mentes y sus corazones. Estoy citándole al mismo autor, a Pablo, que por un lado dice que somos salvos por gracia y justificados por la fe en Cristo Jesús, también por gracia. Pero por otro lado dice que el día en que Dios venga a establecer el reino de los cielos y haga el juicio, que los que van a ser justificados son aquellos que han cumplido los mandamientos de Dios, los que han hecho lo bueno. Ahí ya no nos habla de gracia, nos habla de méritos, de obras. El mismo Pablo, 1 Corintios 10, escribiéndole a la iglesia de los Corintios, le dice: Corintios era una iglesia con muchos problemas internos. Era una iglesia que diríamos que ni parecía iglesia. En esa iglesia, escúchenme, habían divisiones, grupos, pero a montones. En esa iglesia habían líos entre hermanos, habían estafadores, habían hermanitos que le pedían plata al otro hermano y después no le pagaban. Y el hermano que era perjudicado iba, lo denunciaba y lo arrastraba a los tribunales seculares y ponían en vergüenza a la iglesia y el nombre de Dios. En esa iglesia había fornicación que ni siquiera entre los paganos se nombraba, porque había uno que tenía la mujer de su propio padre. Era una iglesia llena de gentes, de personas, pero también habían muchos hermanos allí que no andaban en obediencia a Dios, pero eran parte de la iglesia, y Pablo los llama a todos los santos. A esta iglesia, en el capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 9, Pablo le dice: hermanos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, está hablando a estos que andaban causando división, peleas, esos que andaban estafando, pidiendo prestado, y como somos hermanitos no me puedes cobrar. No. Y el otro hermano le denunciaba, y etcétera, etcétera. Y había adulterio y fornicación. Les dice: ¿saben qué? Sepan que los que están haciendo estas cosas no heredarán el reino de Dios. Luego le dice: no erréis, no se equivoquen, no se engañen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y le está diciendo a los hermanos de la iglesia. No está escribiéndole a los borrachos que se reúnen en la cantina allá de la esquina. Le está hablando a la iglesia. Porque en la iglesia había este tipo de personas. Y les dijo: no se crean que porque van a la iglesia o porque son evangélicos van a heredar el reino de los cielos. No lo van a hacer. Porque estas personas y otros más que no están en la lista no heredarán el reino de Dios. Y estas cosas erais algunos de vosotros antes, pero ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Pablo dice: algunos de ustedes eran borrachos, eran ladrones, eran estafadores, eran bisexuales, eran homosexuales.
Eran adúlteros y fornicarios, eran. Pero ahora ya no pueden ser así. Si ahora todavía sigue siendo así, sigues practicando esas cosas, tú no vas a heredar el reino de Dios. Entonces aquí Pablo una vez más nos dice que no es cuestión de gracia, sino de obedecer. Y estas dos maneras de ver las cosas ha traído confrontación y conflictos durante 2000 años en la iglesia. Y han aparecido líneas doctrinales en función de estas dos posiciones. Entonces, cuando yo leo a Pablo, y por un lado me dice que es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, y luego me dice que Dios nos justifica gratuitamente por su gracia, por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, y luego me dice que el hombre es justificado por la fe, solamente por la fe, sin las obras de la ley. Pero luego me dice que los que desobedecen en los mandamientos de Dios y la ley de Dios se van para el infierno. Entonces da ganas de decirle a Pablo, pues Pablito, ponte de acuerdo, acláranos, o sea, de cómo mismo es la cosa. ¿Cómo mismo es la cosa? Entonces, por un lado hay unos que dicen, salvo, siempre salvo, ya acepté a Jesucristo, ya esto es por gracia, así que yo puedo adulterar, porque como es por gracia, o sea, ya no importa. Y no me juzgues, porque nadie es perfecto. Y otros dicen, no, si no obedeces los mandamientos de Dios, te vas para el infierno, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Porque Jesucristo dijo que no todos los que le dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de Dios. Entonces hay estas dos escuelas. ¿Cómo entendemos esto? Yo le voy a explicar, y se lo digo con toda mi convicción. Esta es la verdadera interpretación de la Biblia con respecto a estos temas. No porque yo me crea mejor que nadie, sino porque creo que estamos viendo los últimos tiempos y Dios está revelando ya todas las cosas. Por eso estamos entendiendo cosas que a lo mejor muchos no han entendido por siglos. ¿En dónde está la explicación? Escúchenme. Debemos nosotros entender que la salvación es un acontecimiento diferente a la entrada al reino de los cielos. Que la salvación no es lo mismo que la entrada al reino de los cielos. Por favor, eso grábese, pero así, con letras de hierro, si es posible, en su corazón. La salvación no es lo mismo que la entrada al reino de los cielos. Son dos eventos diferentes. La salvación tiene que ver con la salvación de los pecados. Y la entrada al reino de los cielos tiene que ver con entrar a la vida eterna. Son dos cosas diferentes. El problema está en que la iglesia y los teólogos han interpretado como sinónimos la salvación y la entrada al reino de los cielos. Y si lo hacen de esta manera, obviamente que va a haber contradicción. Pero si separamos la salvación de los pecados con la entrada al reino de los cielos, esto se explica facilito. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Vayamos al primer pasaje que le cité, Efesios 2:8. Pero esta vez me voy a referir desde el versículo 1 del capítulo, o sea, para tomar en cuenta el contexto. Porque si solamente lee el versículo 8 y se olvida del contexto de los otros versículos, entonces usted va a llegar a conclusiones erradas. Le estoy diciendo, póngame atención,
que no es lo mismo la salvación de los pecados que la entrada al reino de los cielos. Son dos eventos o acontecimientos diferentes en el ser humano. Cada vez que Pablo o la Biblia nos hablan acerca de la salvación por gracia, siempre se refiere a la salvación del pecado. En Efesios 2:1 dice, y Él, hablando de Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando de los pecados. Estábamos muertos. Y es por gracia, ¿por qué? Porque un muerto no puede pedir auxilio. Un muerto no puede decir, por favor, denme en vida. Porque si dicen denme en vida, ya no está muerto. Entonces, si está muerto y viene Jesucristo y le da vida, eso es gracia. Porque el muerto no hizo nada, ni siquiera pidió auxilio. Y Cristo le dio vida, lo resucitó. Eso es gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos nuestros pecaminosos, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Me entiende? La salvación gratis por gracia se refiere a la salvación del pecado. Eso es una cosa. Pero la entrada al reino de los cielos son otros 20 pesos, como se dice. Es otra cosa. Se complementan, están íntimamente relacionados, la salvación con la entrada al reino de los cielos, pero son dos acontecimientos diferentes. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria, de su gracia, para con nosotros en Cristo Jesús. Y ahí es que dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, porque el muerto no puede hacer ninguna obra, está muerto. Entonces Dios le da salvación y vida por gracia. Entonces, ¿es salvado de qué? Salvado del pecado. No está hablando de entrar al reino de los cielos. Está hablando de ser libres. Ya le voy a dar más escritura que va a probar esto de una manera contundente. Y recibe eso. En Romanos capítulo 3, el otro pasaje. Si comenzamos desde el versículo 21, dice allí, pero ahora, aparte de la ley, dice Pablo, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, en Jesucristo, porque no hay diferencia. Él está hablando de paganos, de gentiles y de judíos. Porque no hay diferencia, por cuanto todos, tanto los paganos que no tienen ley, como los judíos que tenían ley, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados, no por sus obras, sino por la gracia de Dios a través de Jesucristo, siendo justificados gratuitamente. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Ahí gracia, está hablando de los pecados. Está hablando de los pecados. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, o sea, mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Aquí
Dios puso como propiciación, como pago, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hablando del pecado, de la vida que teníamos antes de conocer a Cristo. No hicimos ningún mérito, Dios nos salvó. Con la mira de manifestar en este tiempo, o sea, en el tiempo de la gracia que comenzó hace 2000 años en la cruz y sigue hasta ahora, hasta que Cristo venga, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras o por la ley de la fe? No por la ley de las obras, sino por la ley de la fe. Porque no somos salvos por obras. Estábamos muertos. ¿Qué obra puede hacer un muerto? Fue la gracia de Dios que le dio vida. Y eso es gracia. En esta mañana yo estoy tratando de explicarte dos cosas. Una, que no es lo mismo la salvación de los pecados que la entrada al reino de los cielos. Y dos, que la salvación de los pecados es por gracia, pero que la entrada al reino de los cielos es por obediencia. Entonces, en ese capítulo 3, el versículo 28, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Hablamos de justificación, hablamos de salvación. No estamos hablando de entrar al cielo. Salvación del pecado. Ahora, tomemos el otro pasaje que afirma que es por obras. Ahí dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Estoy hablando de Romanos capítulo 2, versículo 5 en adelante. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo día para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Está hablando de cuando Cristo va a regresar para establecer el juicio y el reino de los cielos, donde unos irán a la vida eterna y otros a la condenación eterna. Y para ese juicio, o para ese entonces, para entrar al reino de los cielos, ahí sí ya no es por gracia, ahí es por obediencia. Pero por tu corazón, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, haciendo el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, la vida eterna. ¿Cómo buscamos la gloria, la honra, la inmortalidad? Pues haciendo el bien, obedeciéndole a Dios. Y luego al final dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados delante de Dios. Entonces, la entrada al reino de los cielos es por obediencia. Dios te salva del pecado porque estabas muerto, estabas esclavo al pecado, tú no podías obedecer, no podías, entonces Dios te da vida, pero te da vida para que luego actúes bien, para que andes en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, nos salvó para que andemos en buenas obras. Porque tú no puedes haber sido salvado del pecado para continuar en el pecado. No tiene sentido. Y en 1 Corintios 10, 1, el otro pasaje que les he citado. Perdón, 1 Corintios 6, 9. Primero. 1 Corintios 6, 9. Ahí dice Pablo clarito, escúchenme. ¿No sabéis? Es una pregunta retórica. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No heredarán qué cosa? No está hablando de salvación, está hablando de entrada al reino de los cielos. ¿No sabéis que los justos no heredarán el reino de Dios? Y luego dice, estos y estos no van a entrar. No se equivoquen
No confundan entre salvación y entrada al reino de los cielos. El problema de los teólogos y de la iglesia es que han hecho de estos dos conceptos uno solo, como si fuesen sinónimos. Y salvación de los pecados no es un sinónimo de entrar al reino de los cielos. Como repito, se conectan, se complementan, están íntimamente conectados, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, dice allí clarito, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No habla de pecado, está hablando de entrar al reino de los cielos. Estoy esta mañana, repito una vez más, explicando dos cosas. Este es el objetivo de mi enseñanza, de mi prédica esta mañana. Una es que usted entienda y quede bien clarito que no es lo mismo la salvación que la entrada al reino de los cielos. Segundo, que la salvación es gratis, es por gracia, por la fe en Jesucristo. Pero que la entrada al reino de los cielos es por obras, obedeciendo los mandamientos de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Porque nosotros fuimos salvos por gracia de lo que éramos: borrachos, mujeriegos, hombreriegas, ladrones, etcétera, etcétera. Fuimos salvos de eso por gracia. Pero una vez salvos por gracia, una vez ya con vida eterna, con vida de Dios en nosotros, pues se nos exige obediencia. Y es que eso tiene sentido, así tiene que ser. Porque Dios no nos dio vida eterna para que sigamos robando, sigamos adulterando, fornicando, etcétera, etcétera. Justamente nos salvó de eso para que no sigamos haciendo esas obras. Ahora, ¿de dónde saco yo estas conclusiones? Primero, porque el sentido común, y como está escrito en la Biblia, nos da a entender eso. Pero si eso no es suficiente, ustedes saben que yo vengo enseñando, declarando, afirmando, y me reafirmo en esto, de que la Biblia se interpreta mediante la tipología. Sobre la tipología. ¿Qué es la tipología? Es tomar personas, acontecimientos, animales, cosas del Antiguo Testamento y buscar en el Nuevo Testamento un cumplimiento paralelo. Eso es la tipología. Por ejemplo, Abraham llevó a su único hijo a sacrificarlo en el monte Moriah. En el Nuevo Testamento, Dios llevó a su único hijo al Gólgota para sacrificarlo. Y así podríamos hablar de muchos personajes. Y podemos hablar de muchos acontecimientos. Y de muchos animales y cosas del Antiguo Testamento que tienen un cumplimiento paralelo en el Nuevo Testamento. Ahora, pónganme atención. Quiero referirme a una cadena de tipologías que empieza desde el libro de Éxodo, desde la salida de los hijos de Israel de Egipto, y termina hasta la entrada de los hijos de Israel a la tierra prometida. Le explico algunos elementos, porque hay un sinnúmero de tipos y de sombras en esta parte. Para empezar, escúchenme. Israel fue tipo, figura y sombra de la iglesia. Métete en la cabeza eso. Israel fue tipo, figura y sombra de la iglesia. Egipto es tipo y figura y sombra de nuestra vida antes de conocer a Jesús. Eso es Egipto. Faraón fue tipo, figura y sombra de Satanás. Así como Faraón era el príncipe, el rey de Egipto, el príncipe de este mundo es Satanás.
La esclavitud laboral a la que estaba sometido el pueblo de Dios Israel en Egipto es tipo, figura y sombra de la esclavitud espiritual al pecado, a la cual estábamos sometidos nosotros en el mundo, Egipto, bajo la bota de Faraón, Satanás. Escúchame, así como Dios envió un libertador a Moisés para liberar, sacar de Egipto, del dominio de Faraón y de la esclavitud de Egipto a su pueblo y llevarlo a la libertad, pues Moisés fue tipo, figura y sombra de Jesucristo, que igualmente vino y murió en la cruz para hacernos libres del pecado, de la esclavitud al pecado, que estábamos sujetos antes de conocer a Jesús nosotros. Esto es tipología. Entonces, con esto tú vas entendiendo bien la Biblia. Los corderos que los hijos de Israel sacrificaron en la Pascua esa noche. Israel sacrificó esos corderos para que Dios los perdonara a ellos, para no matarlos igual que a los egipcios. Porque los hijos de Israel en Egipto eran tan pecadores, o peor en algunos casos, que los mismos egipcios. No eran mejores que los egipcios. Y Dios no los estaba liberando porque eran mejores. Pero para no matar a los israelitas, les dijo que ellos sacrifiquen un cordero en lugar de los hijos, los primogénitos de ellos. Y de esta manera Dios perdonó a los primogénitos de los hijos de Israel. Entonces, esos corderos representan a Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesucristo murió en la cruz no porque el diablo lo crucificó. Dios el Padre lo crucificó. Y lo crucificó para perdonarnos nuestros pecados. Para perdonarnos nuestros pecados. El cruce del Mar Rojo es tipo, figura y sombra del bautismo, de la salida, del renunciamiento al mundo. La nube que no dejó que esa noche se acercasen el ejército de Faraón a los hijos de Israel, porque los hijos de Israel salieron a la medianoche, pero pocos minutos después Faraón dijo que bruto, digan a los de Jair. Así que cogió sus carros y su gente de a caballo y los siguió. Israel iba unos pocos kilómetros adelante nada más. Y los hijos de Israel iban con mujeres, con niños, ancianos, animales, maletas, patos y todo, gallinas y gallaretas. Entonces iban lentamente. Faraón nos pudo haber cogido, pero alcanzado, pero en un 5. Sin embargo, Dios envió la nube, es tipo del Espíritu Santo, que se puso en la mitad. Y en toda la noche los egipcios no pudieron acercarse a Israel hasta que llegaron al Mar Rojo. Y los tuvo allí hasta que Israel pasó. Una vez que pasó, les digo, ahora si quieren pasen también ustedes. Pero era una trampa. Y ahí los acabó. Entonces todo es tipo, figura y sombra. El monte Sinaí es tipo del monte donde Jesús dio sus mandamientos, sus leyes, las bienaventuranzas y el sermón del monte. El antiguo pacto es tipo, figura y sombra del nuevo pacto. Los 40 años que Israel pasó dando vueltas en el desierto es tipo, figura y sombra de tu vida hasta que te mueras después de que recibiste a Jesús. Josué es tipo, figura y sombra de Jesús en la segunda venida. Moisés fue tipo, figura y sombra de Jesús en la primera venida. Josué es tipo, figura y sombra de Jesús, pero en la segunda venida. Porque así como Josué hizo pasar a Israel a la tierra prometida para poseerla, también Jesucristo va a venir para establecer el reino de los cielos y hacernos poseer el reino de los cielos a la iglesia. Esta es una cadena tipológica. Y la tierra de Canaán, la tierra prometida, es tipo, figura y sombra del reino de los cielos. Un reino sobre toda la nación de la tierra que está prometido para la iglesia. Entonces,
Hermanos, esto es tipología. Y si usted tiene en cuenta esto, entonces ahí tiene sentido 1 Corintios 10, lo que leímos en antes, que dice, Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, está refiriéndose a toda esa gente que salió de Egipto, todo Israel, todos estuvieron bajo la nube, esa nube que los protegió esa noche, y luego también en el desierto. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. En otras palabras, todos fueron salvados. ¿Salvados de qué? De Egipto. Porque para que usted sea salvado, usted tiene que estar encadenado, amarrado, secuestrado, encerrado, esclavizado. Usted no puede salvar a alguien que está libre. Se salva a alguien que está. Pues Israel fue salvado. ¿Salvado de qué fue salvado Israel? De la esclavitud de Egipto. Salvado de la mano de Faraón y de la esclavitud. Asimismo, nosotros fuimos salvados de la esclavitud al pecado cuando estábamos viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, que es el príncipe de este mundo. Entonces Dios llegó un día a nuestras vidas y nos salvó, nos liberó de eso. Y usted luego se bautizó. Y usted renunció al mundo, al pecado. Y ahora usted es libre del pecado. Ahora usted, si es que peca, ya no peca porque es esclavo. Peca por su propia concupiscencia, pero ya no porque es esclavo. Entonces usted es libre. Dios hizo libre a Israel. Entonces lo que Pablo está diciendo, vean, todos los que salieron de Egipto fueron salvados. Luego dice, pero de los más de ellos Dios no se agradó, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Postrados en el desierto quiere decir muertos en el desierto. O sea, fueron salvados de Egipto, fueron salvados, de eso no hay nada que discutir. Todos pasaron por el mar, todos fueron salvados de la esclavitud de Egipto. Pero no todos los que fueron salvados entraron a la tierra prometida. La mayor parte, es más, casi todos, de 20 años hacia arriba, murieron en el desierto. ¿Quién los mató en el desierto? Dios. Ya no estaba Faraón. Ahora estaban en las manos de Dios. Y era Dios quien los castigaba. Y cuando pecaban demasiado, o en algo que él no podía tolerar, pues los mataba. De cuando en cuando alguno quería regresarse a Egipto, pero a ninguno Dios le dejó regresar de Egipto. Primero los mataba a él, antes que dejarlos regresar. Porque Dios nos salvó para siempre. Que después no quieras entrar en el reino de los cielos es otro problema, es problema tuyo. Pero tú no vas a volver a ser esclavo de Faraón. Si tú te vuelves, esto es como la mafia, nadie se puede salir. Al que se sale, no nosotros, el jefe lo mata. Porque no hay vuelta atrás. Por eso la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y está hablando no de los impíos, está hablando de los que conocieron la verdad y pecan deliberadamente. O sea, ya les explico un poquito más de eso. Entonces, ahí usted puede ver, escúchenme, que la salida de Egipto, la libertad, la salvación de la esclavitud es una cosa y la entrada a la tierra prometida fue otro evento.
que no porque fueron salvos entraron a la tierra prometida. Pero para entrar a la tierra prometida primero tienen que ser salvos. Pero no porque fueron salvados de Egipto entraron a la tierra prometida. ¿Y por qué no entraron a la tierra prometida? Porque una vez ya salvos, decidieron continuar pecando. Como les pasa a muchos evangélicos. Sí, ya están en la iglesia, se reúnen los domingos con nosotros, pero siguen practicando el pecado. Cuando Israel salió de Egipto, al tercer mes, justo a los 3 meses, llegaron al monte Sinaí. Moisés los llevó allá y acamparon allí frente al monte. Y Moisés subió al monte porque Jehová estaba en el monte. Y Dios le dice a Moisés: anda y dile al pueblo estas palabras. Ya ustedes vieron lo que les hice a los egipcios. Y vieron cómo los he traído sobre alas de águilas hasta mí. Esto está en Éxodo 19. Los he traído hasta mí. Ahora ponme atención. Cuando Israel salió de Egipto, ya era libre, pero todavía no eran pueblo de Dios. Solo eran libres. Por eso es que Dios le dice a Moisés: anda y diles que ellos han visto lo que yo hice, así que ellos saben qué clase de Dios soy yo. Ya saben lo grande y poderoso que soy yo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que tienes que ir y preguntarle al pueblo. Lo que Dios hizo después de salvarlos es preguntarles si ellos querían ser el pueblo de Dios. Igualito que un hombre cuando se enamora de una mujer, antes de llevarla al registro civil, primero le pregunta. ¿No es cierto? Si no funciona la cosa. Dios le pregunta a Israel: ya ustedes ven qué clase de Dios soy yo. Por eso es que los hombrecitos, cuando la enamoran a la mujer, le demuestran solvencia. Le compran lo que quieran cuando son enamorados. Solvencia económica. Son valientes. Y la impresionan en todo lo que más pueden para que la mujer diga: ¡wow! ¡Qué maridazo que voy a tener! ¡Qué hombre! Y se decida. Entonces Dios: ustedes ya han visto lo que yo hice. Ahora, si ustedes guardan mi pacto, se casan conmigo, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Ustedes van a ser mi pueblo especial sobre todos los pueblos de la tierra. Pero ustedes van a ser una nación que, ¿qué? De sacerdotes, siervos de Dios y gente santa. Es que de eso se trata el cristianismo, de ser santos. No podemos seguir siendo los mismos sinvergüenzas de antes. ¿Qué chiste tiene, pues? Dios no sacó a Israel de Egipto para que acá siga practicando lo mismo que hacía en Egipto. Allá vivían en la inmundicia, ahora tienen que vivir en santidad. Porque a santidad nos llamó Dios. A santidad nos llamó Dios. Entonces, anda y diles esto, le dijo a Moisés. Y Moisés vino entonces y llamó a todos los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas esas palabras que Jehová Dios le mandó. Y cuando el pueblo escuchó esta propuesta de Dios, de que si querían ser su pueblo, ellos dijeron a una voz: haremos lo que Jehová ha dicho. Aceptamos, sin pensarlo. Y Moisés subió tras al monte, le dijo, dicen los muchachos que están de acuerdo. Entonces Dios ahí le dijo: anda, prepara al pueblo, porque después de 3 días voy a descender y vamos a empezar a establecer este pacto. Y después de 3 días les dio los 10 mandamientos. Y como ellos no soportaron escuchar todos los mandamientos, entonces Moisés subió al monte y Dios le dio a Moisés los mandamientos para que se los dé al pueblo.
Moisés bajó con los mandamientos y el pueblo dijo, sí, sí, estamos de acuerdo una vez más, a ojos cerrados, lo que Dios quiera, haremos. Pero ¿cuál era este pacto? No tener dioses ajenos, no hacerse imágenes, no adorar imágenes, no tomar el nombre de Dios en vano, guardar el sábado. El sábado es un mandamiento de tipo también, eso explicaremos otro rato. Honrar al padre y a la madre, no matar, no robar, no decir falso testimonio y no quitarle la mujer ni la enamorada al prójimo, ni siquiera la gallina, ni nada de lo que tenga. Eso era el trato, ese era el pacto. Israel dijo, estamos de acuerdo, lo aceptamos. Y de esa manera, siendo el pueblo de Dios, pueblo santo, Dios los iba a entrar a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Que esa generación, ni bien haciendo el pacto, hermanos, le da bien esto allá en Éxodo 23, 24, 25 adelante, ni bien haciendo el pacto, enseguida hicieron una imagen, un becerro de oro y lo adoraron. Después de que habían pactado con Dios de que no iban a tener dioses ajenos y que no iban a hacer imágenes ni semejanzas de ninguna cosa. Entonces, ese mismo día Dios mató un pocotón de gente. Seguramente a los promotores. Les dio el vir allí. Y se murieron. Y en el camino, otros fornicaron. Los mató Dios. Otros murmuraron. Dios los mató. Etcétera, etcétera. Por eso es que Pablo dice ahí en 1 Corintios 10. Pero de los más de ellos Dios no se agradó, por lo cual quedaron postrados en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Porque una cosa era la salida de Egipto, que era por gracia. Ahí sí Moisés no les pidió nada, no les dio mandamientos ni nada. Eran esclavos, usted no le puede dar mandamientos a un esclavo de otra persona. Yo no le puedo dar, qué sé yo, órdenes a un empleado de Edwin. Si es empleado de él, yo no le puedo dar órdenes. Es empleado de él. Para que él sea mi empleado, tiene que renunciar con él y venirse acá. Entonces Dios lo que hizo fue liberar a Israel de Egipto. Y luego de que eran libres, ahí sí, hagamos un trato. Porque si no, no hay cómo. Todo tiene sentido con tipología. Y entonces, dice Pablo, quedaron postrados, muertos en el desierto. Y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. O sea, eso se aplica a nosotros. Eso es tipo, figura y sombra para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni cometamos idolatría como algunos de ellos, según está escrito, se sentó por la comer y a beber y se levantó a jugar. Para que no forniquemos como ellos fornicaron. Y en un día Dios mató 23,000 fornicarios. Porque los fornicarios no van a entrar al reino de los cielos. Métete en la cabeza eso. Ningún fornicario, así sea pastor, sea cura, sea monja, sea guitarrista, sea lo que sea, si es fornicario no va a entrar al reino de los cielos. Porque Dios no clasifica a la gente por religiones, sino por los que obedecen y no obedecen sus mandamientos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, el que quiere entrar en el reino de los cielos, mire que no caiga en estos ejemplos de desobediencia. Mano, más claro que esto, ¿dónde? Una cosa es la salvación, otra cosa es la entrada al reino de los cielos. Fuimos salvos por gracia, sí, Señor, por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero ahora tenemos que mantenernos en el pacto, en el nuevo pacto, en obediencia, porque a santidad nos llamó Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. La ventaja que tenemos nosotros con Israel es que a nosotros se nos dio la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo no solamente que perdona pecados, sino que también quita el pecado de nosotros. En cambio, la sangre de los toros y los machos cabríos
Solo perdonaban el pecado, pero no quitaban el pecado, porque el siguiente año tenían que volver a hacer el mismo sacrificio por los mismos pecados. En cambio, Cristo murió una sola vez y para siempre y por todas, por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque donde hay remisión de estos, ya no hay más sacrificio por los pecados. Hermanos, esto es algo, yo no sé, no quiero decir que nadie lo ha entendido. Seguramente alguien lo entendió por ahí, pero no ha sido predicado en la iglesia. La iglesia no ha sido enseñada en esto. Y la gente ha ido peleando entre calvinistas y arminianos. Y la verdad es que no es ni lo uno ni lo otro. Ni calvinismo ni arminianismo, para los que entienden y saben de esas cosas. Somos bibliocéntricos. Somos tipólogos. Entonces, esto es así. Repito. Ser salvo tiene que ver con la salvación al pecado. Y esto es por gracia. Entrar al reino de los cielos tiene que ver con obediencia. Ya la entrada al cielo no es por gracia, sino por hacer la voluntad de Dios. Te voy a dar algunas escrituras para confirmar esto. Dice Jesucristo en el Mateo 16, 24, si no estoy mal. Dice, y dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí. Digo, ¿en pos a dónde? Al reino de los cielos. Si alguno quiere venir en pos de mí, al reino de los cielos, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso quiere decir que tienes que perseverar. Eso ya no es gracia. Ahí ya no está hablando de la salvación del pecado. Eso fue por gracia. Ahora es perseverar. Así como Israel tuvo que perseverar, tenía que haber perseverado en el pacto que hicieron con Dios allá en el desierto. Pero no perseveraron. Por eso murieron. Entonces, dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, al reino de los cielos, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso no es gracia. Esos son méritos. Porque todo el que quiera salvar su vida, negándome a mí, dejando de servirme a mí, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, por obedecer mis mandamientos, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa vas a dar por tu alma a Dios? ¿Qué tienes tú que Dios necesite? Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria o en la gloria de su Padre y con los ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Esto es para entrar al reino de los cielos. El mismo Señor Jesús dijo, Mateo 7, 13 en adelante, entrad por la puerta estrecha, porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. O sea, bueno, y porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que la vida cristiana no es una vida, el camino ancho quiere decir que vamos pecando como nos da la gana. Y hay pastores, hay iglesias donde te dicen, no, es por gracia, hermano, ya no importa. Por eso que están llenos de adúlteros, de fornicarios, de ladrones y de cuánta cosa. Felices cantando a Dios allí, pero esos no son hijos de Dios. Perdóneme. Si son adúlteros, si son fornicarios, si son ladrones. Vea, patronos que le roban el sueldo, el salario a sus empleados. Así sean líderes, pastores en la iglesia, ancianos, sean para el infierno, con título y todo.
Pero también los empleados que se roban los materiales de la fábrica o que simplemente no cumplen honestamente con su trabajo cuando no los ven. Entonces, esos también son pecadores. Tampoco van a heredar el reino de los cielos. Entonces Jesús dijo, el camino, la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida. Por eso es que hablamos de santidad. Hablamos de obediencia. Porque es el camino que te lleva a la vida eterna. Ahora, si tú quieres un camino ancho, ándate a esas iglesias por ahí de la prosperidad. Con tal de que pongas los cheques, no pasa nada. Dijo, guardaos de los falsos profetas. Los profetas fueron tipo, figura, sombra de lo que son ahora los pastores, los maestros. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Usted tiene que guardarse de los pastores, no es cualquier pastor. No porque dice iglesia allá afuera, no porque el pastor está vestido como pastor mismo y que tiene una Biblia en la mano. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol no puede dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Todo árbol bueno da frutos buenos y todo árbol malo da frutos malos. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Escúchame, Jesús está hablando de que tienes que entrar por la puerta estrecha y por el camino angosto para ir a la vida eterna. Pero eso depende muchísimo de quién es tu pastor, quién es el que te está guiando, quién es el que te está llevando. Porque hay pastores que te llevan por el camino ancho, espacioso, pero no te prohíben nada. O se hacen de la vista gorda, te dejan nomás, con tal de que no te enojes. Porque tu diezmo es importante. Entonces te aguantan todo. Entonces tú tienes que ver quién es tu pastor. Porque no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que se llama pastor, no todo el que te habla con una Biblia en la mano, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de nuestro Dios. Amén. Por eso es que tú no te puedes meter en cualquier lugar que diga iglesia. Antes cantábamos un coro que decía, no me importa la iglesia que vayas. Ya no cantarán eso. Si aquí lo cantan, los expulsamos a los músicos de aquí. Porque sí importa la iglesia que entres. Sí importa. Muchos miran aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre resucitamos muertos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Él les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermano, Jesucristo mismo nos dice que la entrada al reino de los cielos, la salvación es gratis, Él murió por todos. Pero una vez salvo, tú tienes que obedecer a Dios. Ya tienes vida. Ya tienes el poder para obedecerle. Ahora hay que obedecer para no quedar postrados en el camino. Amén. En el desierto. Amén. Hermano, no te dejes robar esta doctrina. Hay millones de pastores y algunos muy famosos con PhDs y ese tipo de cosas que te van a decir que yo estoy loco, que estoy equivocado, que estoy predicando salvación por obras y por gracia al mismo tiempo. Pero no es cierto. Usted ya me entiende y sabe clarito qué es lo que estamos hablando. ¿Me dan 10 minutos más? Gracias. Efesios 2. No Efesios, Hebreos 2. El escritor, yo creo que es Pablo, es un discípulo muy, pero muy, muy allegado a Pablo. Porque yo en Hebreos veo todas las doctrinas que Pablo enseñó.
Bueno, el autor, quien haya sido, dice, por tanto, es necesario que prestemos mayor atención a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sabe qué? En Hebreos, Pablo, el autor de Hebreos toma justamente a Israel como tipo, figura, sombra de la iglesia. Lo que está, cuando él dice que no descuidemos salvación, se refiere a la salvación que Dios le dio a Israel, sacándolo de Egipto. Y ellos la descuidaron en el desierto, viviendo o cometiendo pecado, desobedeciendo a Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Allá fue anunciada por Moisés y por ángeles, qué sé yo. Pero a nosotros el Evangelio de la gracia nos fue anunciado por Jesucristo, el mismo Hijo de Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros? Por eso es que al comienzo de este capítulo 1 de Hebreos, ahí se acredita que en estos postreros días Dios nos ha hablado a través del Hijo. Pero bueno, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido primeramente anunciada por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que oyeron, por los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces, nosotros podemos descuidar nuestra salvación. Dios nos dio a Jesucristo para salvarnos y también para llevarnos, cuidarnos en este camino. Pero tú tienes que cuidar de estar en la voluntad de Dios, de no estar en desobediencia y en pecado flagrante y abierto contra Dios, sino siempre dependiendo de Él, para no desobedecerle, sino más bien para ir obedeciéndole cada vez más y mejor. Porque si Dios no perdonó allá a ellos, menos nos va a perdonar a nosotros. A ellos no les predicó Jesucristo, a nosotros nos predicó Jesucristo. Nos ha hablado por el Hijo a nosotros. Así que no hay excusa. Hebreos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de los juicios venideros, eternos. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Póngame atención. Los rudimentos. Uno estos domingos va a predicar sobre los rudimentos, o jueves, o entre semanas. Porque sí, los rudimentos son los fundamentos, es el inicio. Cuando usted baja en una casa, primero construye el cimiento, el fundamento. Pero usted no se queda con el fundamento, sino que luego sigue con las columnas, las paredes y construye la casa. Pero hay cristianos, hablemos de un loco que pone el fundamento y se olvida de la casa. Luego viene otra vez, después de un tiempo, y otra vez pone los fundamentos. Y otra vez se olvida, y otra vez después de un tiempo viene y vuelve a poner los fundamentos. O sea, este tipo está loco. Lo racional es que se ponga el fundamento y luego se pongan las columnas, luego las paredes y luego el techo. ¿Los cimientos son importantes? Claro que sí. Sin cimientos usted no puede construir la casa. Pero no se puede quedar en el cimiento. Hay que crecer. Entonces hay hermanos que se arrepienten. Que, sí, ya está bien la primera vez. Hasta le abrazamos, le hacemos fiesta. Y luego se aparta y se olvida de Dios. Y después de un tiempo otra vez regresa arrepentido. Bueno, le recibimos de todas maneras. Dios te bendiga. Y luego se va y después de un tiempo otra vez regresa, porque se va otra vez al mundo. Y regresa nuevamente arrepentido. Ya la tercera vez le aceptamos, pero ya con mala cara.
Ya la cuarta vez ya le cerramos la puerta, hermano. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Dejando ya los rudimentos. No es que sean malos, pero no te puedes quedar. Tienes que madurar. Vamos adelante. Escuchen, ¿por qué? Porque es imposible que aquellos que fueron iluminados y gustaron del don celestial y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Recaer no quiere decir que por ahí te fue una mentira, hay una pelea en la casa. Esas son cosas que están dentro de nuestra humanidad. Que de pronto pasa una mujer por ahí bien vestida, pero está mal vestida para Dios. Y que los hombres tengamos que luchar un poquito con eso, porque Dios nos puso mucha testosterona a los varones. Y tengamos que luchar con eso, eso se entiende y es racional. Pero otra cosa es que yo viva en adulterio, viva en fornicación. Porque ya estoy viviendo en eso y ya no estoy luchando. Me acomodé al pecado. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, o sea, iluminados, decir que entendiste, esta mañana tú estás en, ¿cuánto han entendido esta mañana esto? Amén. Estás siendo iluminado. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento. ¿Qué quisiera la palabra imposible? Imposible. Que no se puede. Por eso que tú no puedes estar pisoteando la sangre de Jesús. Arrepintiéndote y volviendo a revolcarte otra vez en el lodo. Y luego un tiempito por ahí arrepentirte y otra vez volver. Y estás yendo y viniendo de la porquería. Porque es imposible que estas personas sean renovados para arrepentimiento. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Yo he escuchado a muchos teólogos que se dan piruetas, vueltas para decirnos que ahí no dice lo que dice, sino que quiere otra cosa. Pero hermano, está clarito. Por Dios. Y hay que ser bruto para no entender eso. O necio. Tener ya prejuicios, o sea, ya estar predispuesto a no aceptarlo para buscarle cualquier otra. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, recibe bendición de Dios. Pero la que produce hierba, espinos y abrojos, recibiendo la misma lluvia. Porque aquí todos reciben la misma lluvia, la misma palabra que damos. Y para algunos van a dar frutos buenos, pero otros con la misma lluvia dan frutos pecaminosos. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada por Dios. Está próxima a ser maldecida cuando Cristo venga. Y su fin, su destino es el fuego eterno. Más claro, ¿dónde? Y vamos a dejar allí, se me quedan algunas citas, pero ya el tiempo no nos da. Pero si no me entiende así, ya cómo yo podría explicar esto. Entonces, amados hermanos, para irme yo contento, sabiendo que me hice entender. La salvación y la entrada al reino de los cielos es la misma cosa. No. La salvación es por medio de ¿qué? La gracia. Un regalo de Dios. ¿Pero a qué se refiere la salvación? Liberación del pecado en este caso. Y la entrada al reino de los cielos, ¿cómo entramos? Por obediencia. Ahora, esta obediencia es en la fe de Jesucristo, pero obediencia.
Eso, por el Espíritu Santo también. Pero obediencia. Así que el que piensa estar firme, el que piensa entrar al reino de los cielos, ¿cuántos van a entrar al reino de los cielos? Amén. Mire que no caiga en esas desobediencias. Mire que no caiga. Y usted sabe que usted fue salvo, ya conoce, ya entiende. Y si usted no va para adelante, se aplica la ley de la mafia. Eso. No hay salida. Mantengámonos firmes, caminando para adelante. No hay cómo regresarnos. Ya Dios pagó con la vida de su Hijo para que tú seas libre. ¿Cómo crees que Él va a permitir que tú pisotees el sacrificio de Jesús volviéndote para atrás? No lo va a permitir. Primero te mata y te manda a la paila más caliente del infierno. Porque a quien más se le da, más se le exige. Los demás, los incrédulos, los impíos, los que no aceptaron al Señor Jesús, también van al infierno. Pero no van a la paila más caliente. En cambio, el que conoció, el que recibió la buena palabra de Dios, fue iluminado y reniega de Jesucristo, se va a recibir la mayor condenación. Mayor condenación. Eso téngalo clarito. Está en la Biblia. Amén. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Oremos. Vamos a darle gracias al Señor. Cierra tus ojos allí. Dele gracias al Señor por haberle salvado. Porque si usted está aquí parado, escuchando la palabra de Dios, no es porque usted buscó a Dios. Dios lo buscó a usted. Dios usó medios, formas, maneras, personas, situaciones, enfermedades. ¿Cuántas cosas usó Dios para traerte, para darte vida? Él te buscó a ti, no tú a Él. Eso fue gracia de Dios. Por eso somos sus hijos, por eso somos su pueblo ahora. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu gran amor con que nos amaste. Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y tú nos diste vida. Nosotros reconocemos que hemos sido salvados del pecado, del mundo. Por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor. No tenemos nada de qué jactarnos. No fuimos mejores que nadie, estábamos muertos. Ni siquiera pedimos vida, ni siquiera pedimos auxilio. Fuiste tú quien se acercó cuando estábamos muertos y nos diste vida. Y nos has perdonado y nos has liberado del pecado. Somos libres del pecado. Es verdad que a veces todavía fallamos en algunas cosas, pero ya no es porque somos esclavos, sino por la concupiscencia que todavía poco a poco va saliendo en nuestras vidas, Dios. Gracias porque somos libres. No somos esclavos del diablo. No somos esclavos del pecado. Nos declaramos libres por la gracia en Cristo Jesús. La gracia de Dios en Cristo Jesús. Padre, gracias por enseñarnos que la salvación es un don, es un regalo. Por pura gracia a través de Jesucristo. Pero también nos has enseñado esta mañana que la entrada al reino de los cielos es otra cosa. Que entramos, sí, con la ayuda de Jesucristo, pero obedeciendo. Obedeciendo tu palabra, Dios. Esta mañana hemos entendido por tu palabra, por la tipología, que la entrada al reino de los cielos es por obediencia. Cada vez que la Biblia habla de salvación, habla de gracia. Pero cuando habla del pecado, de la salvación del pecado, pero cuando habla de entrar al reino de los cielos, siempre habla acerca de obras, acerca de obediencia, acerca de santidad.
Pero es que no hay pretexto para nosotros para no obedecer. Porque ya tenemos la vida de Dios en nosotros. Porque ya tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Porque ya tenemos el poder de Jesucristo obrando y actuando en nosotros. Ya no hay pretexto para practicar el pecado. Ahora podemos obedecerte. Y sabemos que esta obediencia, esta santidad es un proceso, sí, pero es un proceso que está siempre en crecimiento. Gracias, Dios, por tu palabra. Dios, te ruego por todos mis consiervos, los pastores en todo el mundo, Dios. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Danos espíritu de sabiduría y de revelación para que entendamos estas cosas, Dios. ¿Qué sacamos discutiendo entre arrianismo y calvinismo, Señor? Aquí hay que discutir lo que dice tu palabra. Oh Dios, gracias por esta palabra. Y confiamos en Jesucristo para seguir los caminos de obediencia. Para no caer en estos ejemplos de desobediencia que Pablo nos da. Porque nosotros pensamos entrar al reino de los cielos. Nosotros tenemos planificado entrar en el reino de los cielos de la mano del Señor Jesucristo, en el poder de Cristo y del Espíritu Santo. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sí podemos obedecerte, porque sin santidad nadie verá al Señor, es tu palabra. Gracias, Dios, por mis hermanos. Sella esta enseñanza en nuestros corazones. Que nada ni nadie, ni por muy famoso, ni por muy encopetado que sea por ahí un maestro bíblico, nos puede engañar. Como dijo Pablo, nadie os engañe. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, y etcétera, etcétera, heredarán el reino de los cielos. Nadie les engañe, porque a santidad nos llamó Dios y nos ha dado lo necesario para que podamos ser más que vencedores y llegar a la vida eterna. Gracias, papito Dios. La honra y la gloria es para ti, en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice amén y amén. Que Dios bendiga a todos.